Claro, uno propone y Dios dispone. ¿Veo? Ese es un dicho más viejo que la injusticia. Al señor de Capioví, que me mandó saludos y que le gusta mucho este programa, yo le agradezco mucho, pero grande fue mi sorpresa cuando me informaron que en Capioví, Misiones, están viendo este programa. Después, acuérdese lo que yo le decía, que este programa hizo reavivar de alguna manera a gente que sabía cosas. Y bueno, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada del doctor Panza? Bueno, ¿usted sabe cómo se llamaba la señora del doctor Panza? ¿Tiene idea? Yo no sabía, pero me contaron. María Angélica Dolores era el nombre. El apellido de ella era Fuertes. Fuertes. Claro, cuando se casó con el doctor Panza, ¿cómo quedó el nombre de ella? María Angélica Dolores Fuertes de Panza. ¿Vio? Eso me lo transmitió Inés, una amiga mía de acá, de una vieja familia rural, Inés Godoy. Bien, al de Capioví, le vuelvo a repetir, mi más gran agradecimiento de que, bueno, le gusta este tipo de cosas. Y mi pariente por un lado, pero más amigo que pariente, Juan Francisco Solari, vendría a ser nieto de don Juan Bautista Balbi, del que vamos a hablar esta noche, y nada más ni nada menos, lo que me consiguió es el inventario del almacén que puso don Juan Bautista Balbi en el Seibo, y lo hizo un inventario con fecha 24 de noviembre de 1892, y posterior a leerle la vida de don Juan Bautista Balbi, le voy a leer el inventario para que usted se va a enterar qué comían, cuánto valía. ¿Se acuerda que yo le hablé en 1936 lo que valía la harina? Ahora lo vamos a ver otra vez de nuevo. La ropa que se usaba, el fiado. Existía fiado, sí señor, y está la lista de los clientes que tenían cuenta. Bueno, vamos a empezar con don Juan Bautista Balbi. Viene de Italia, de Génova, de la Génova de los Ceneices, de los boquenses. Bueno, como primer destino parece que entró por Montevideo, no sé por dónde, pero llegó y se ubicó en El Salto, República Oriental del Uruguay. De ahí, del Salto, contrae enlace con la señorita Noemí Bren, pero no le gustaba la cosa. ¿Qué hizo? Se enteró de la Argentina, blum, blum. Amigos se transmitían, se conversaban, se hablaban, se escribían. Dice, me voy a Cursucuatiá. Carga todo en una gran jardinera que tenía, todo lo que era de la familia carga en la jardinera, y se largaron en jardinera de Salto, República Oriental del Uruguay, a Cursucuatiá. Estando en Cursucuatiá, 1, 2, 3 años, no sé, no tengo esa referencia, pero muy poco, se entera de que la punta del riel del ferrocarril llega a Montecaseros. ¿Qué hace? Vuelve a subir a su jardinera, carga a su mujer, yo creo que ya había algún hijo, arriba al Puerto Seibo, donde, por supuesto, en ese momento Puerto Seibo era mucho más importante que Montecaseros, porque salían todos los vapores que iban hasta Garruchos, Santo Tomé, Libre, toda la línea, y llevaban la mercadería y pasajeros hasta Posadas, y también a la vez, a la vuelta, recibían pasajeros y carga. Acuérdense lo que yo le dije anteriormente, que este recorrido le acortaba muchos días a los que querían ir de Buenos Aires a Posadas. ¿Comprende? Porque antes tenían que ir por toda la vuelta del río Paraná y ahora no, iban directamente por tren hasta Puerto Seibo, de Puerto Seibo en barco hasta Garruchos y de Garruchos en diligencia a Posada. Puerto Seibo era un gran movimiento comercial. La estación de Montecasero pasaba desapercibida en ese momento. Todo el movimiento comercial
estaba en Puerto Seibo. A partir de 1900, adquiere una propiedad en la calle Rioja y España, que todavía está actualmente tal cual como la fue construida, edificio familiar y la parte comercial. Instala fábrica de hielo y soda, una de las primeras, si no la primera, ahí andaba. Y un comercio minorista, por supueto. La familia estaba formada por 7 varones y 4 mujeres, toda al estilo, ustedes, esa familia de 11, 12, 13 hijos, 14, los carlinos, todo. En esa época no había problema de tener 8, 10, 12 hijos. La crisis que sobrevivió en el país después de la guerra, entre la guerra del 14 y el armisticio del 19, yo ya les conté, todos los comerciantes en Montecasero al término de la guerra del 14 sufrieron mucho porque habían adquirido mercadería con un valor superior por la escasez que había por la guerra. Cuando termina la guerra, Inglaterra y Francia y Norteamérica expanden el mercado mundial y entra mercadería mucho más barata que la que tenían, lo que les ocasiona a muchos la quiebra. La firma Balbi Hermanos se sostiene y continúa en su trabajo. En 1929, la Municipalidad de Montecaseros, en aquella época era tan independiente la municipalidad, fíjese usted, que llama a licitación para la provisión de energía eléctrica, tanto sea comercial como domiciliaria y alumbrado público. La firma Balbi Hermanos gana la licitación, una licitación pública, y comienza la instalación de la generación de energía eléctrica para la ciudad de Montecasero, para el pueblo en aquella época de Montecasero. Yo le podría decir que en aquella época la firma Balbi Hermanos no era la más grande de Montecasero. Era una firma muy emprendedora, que no es lo mismo. Era una firma que jugaba fuerte en el negocio. Tenían, según mi madre, uno de los hijos mayores de todos, llamado José, que era, según mi madre cuenta, era el verdadero genio de la familia. Era un hombre visionario en los negocios y fue el que, digamos, impulsó todo esto. No esto solo en particular, sino muchos emprendimientos que hasta ese momento habían llevado Balbi Hermanos. La concesión la tuvieron hasta 1947, en la que es expropiada la usina eléctrica. El gobierno nacional determina de que todas las productoras de energía deben ser por parte del Estado, y de tal manera les es expropiada la usina, pero de todas maneras esta gente ya había concretado, por ejemplo, la inauguración en el año 37, 38 del aserradero Puerto Seibo, un lugar donde llegaban a trabajar 200 hombres. O sea, después del ferrocarril era el emprendimiento empresario que más obreros ocupaba en Puerto Seibo, aserradero Puerto Seibo. Venían balsas con la madera desde el norte de Brasil, ahí se sacaba la madera afuera y había un aserradero completo, las vigas, unos rollos. Yo le digo porque los he visto, rollos que tenían 1,5 metros, 2 metros de diámetro, los pasaban en la sierra de carro se llamaban, y bueno, preparaban la madera que ahí mismo, sobre el desvío que había de la vía al Puerto Seibo, cargaban los vagones con los que despachaban a Buenos Aires. Esta firma no solamente actuó comercialmente en Montecasero. Yo sé que hay fotos en la casa familiar vieja. Todos los años para el 25 de mayo la firma Balbi Hermanos
le daba espores, guardapolvos, ropa en general, los vestía a todos los alumnos de la Escuela 32. Eso era una donación anual que hacía la empresa. Fueron don Esteban Balbi, posteriormente fue gerente de la usina de Montecaseros, fue uno de los, siendo presidente del centro comercial, que inauguró el Instituto Sarmiento, primer instituto de estudios secundarios en Montecaseros. El tiro fue otra de sus pasiones entre los hijos de don Juan Bautista, lo que hace que también son también partícipes de la construcción del club de regatas. Tengo acá una foto, después le voy a pedir al amigo que le saque una foto de una estiva de madera en el puerto Seibo allá por 1900, debe haber sido alrededor entre el 49 y el 50. Una preparación de madera lista para cargar en los vagones de ahí para Buenos Aires. También don Juan Bautista Balbi, a partir de 1900, con todos sus hijos formó una orquesta. Yo le conté en alguna oportunidad que mi mamá, que vivía a una cuadra y piquito ahí, una cuadra y media, ella decía que todos los sábados y domingos escuchaba la orquesta de los Balbi que tocaban, y se escuchaba en la tranquilidad de esa época de Montecaseros, se escuchaba muy bien la orquesta de los Balbi. Y en 1910, con motivo de el primer centenario de la Revolución de Mayo, la orquesta concurrió a Buenos Aires y participó en los homenajes que se hacían al primer centenario de la patria. Esta es una familia, vuelvo a repetir, que ha dejado marcas profundas en Montecaseros, y son aquellos, como yo siempre les digo, que han dado más de lo que le pidieron al pueblo. Yo hubiera querido seguir, yo le decía que tengo varias personas más, tengo un montón ¿para qué le voy a...? Tengo, pero el tiempo es muy tirano en la televisión y ya estamos sobre fin de año y este programa debe de terminar. Ojalá podamos el año que viene, allá por abril, cuando empiece otra vez de nuevo la temporada de invierno, podamos reponer con otras variantes, Che Montecaseros Cue, mi Montecaseros viejo. Porque tengo entendido que gustó mucho a la gente y es importante recordar todo esto y provocarle a la gente el deseo de saber y el deseo de compartir cosas que tenga para contar del viejo Montecaseros. Todos los pueblos que tienen buena memoria de lo que ha pasado tienen buen futuro. Al margen de esto, y antes de empezar con la segunda etapa del programa de hoy, le quiero contar algo. Allá por el año 50 y poquito, yo recién había venido de la conscripción y me había hecho cargo de los cines, empecé a trabajar en los cines en Montecaseros, y tuvimos la visita de un señor grande, un señor que manejaba mucho los cines, andaba de visita por todos lados viendo los negocios cinematográficos, y empezamos a charlar el momento del año 1953, le podría decir, para ser más exacto, era similar al de ahora, aunque muchos no crean, y los que se acuerden van a ver que lo que yo les digo es cierto. En aquel momento este señor vino y empezó a notar entre la muchachada, los jóvenes, los chicos, los lustradores que estaban en la puerta del cine, que no querían recibir las monedas. En esa época las monedas eran 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos de níquel, y había de 1 centavo y de 2 centavos de cobre. Ya los gurises, la gurizada, no querían recibir moneda. En este momento está pasando exactamente igual. Usted le quiere dar algunas monedas a alguien, no quiere. Ya la moneda, el peso, el 50 centavos, el 25 centavos, usted vio que las monedas de 5 y 10 centavos desaparecieron, prácticamente.
En el comercio, si usted le dice que es 10,5, mire, los 5 centavos ni le cobran ni se los piden. Y ese hombre en esa oportunidad me dijo una cosa: en el país o en cualquier país del mundo en el que las monedas de curso legal dejan de ser queridas por el pueblo, de ser requeridas, o sea, pedidas como cambio, como algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Vamos a lo nuestro. Voy a dejar, vuelvo a repetir, un montón de personas muy importantes a mi criterio: Fernando Erro, ¿cómo le puedo decir? Lo que me estaba acordando, se me va un poco el asunto, pero bueno, es parte del juego. Don José Hermenegildo Piloni, Luis Pérez, María Blanco, don Antonio Gogorza. Lo espero, en abril lo vamos a pedir. Yo ahora, para terminar esto, le voy a contar una actividad que en algunos casos ha desaparecido, en algunos otros casos no, son notorios que todavía existen, pero en aquella época eran personajes del pueblo. ¿Quiénes eran los peluqueros? Amaro Silva, Margarito Silva, hermanos; Amado y Nicaso Escobar, hermanos; Cuatrochi, no tengo el nombre; Ignacio, tampoco tengo el nombre; los hermanos Galloso, el Tutu Gómez, Edmundo Acevedo, Raúl Cuba, Horacio Reynoso, un tal Acosta, paraguayo le decían, Segundo Rodríguez, Raúl Rojas y Monzón, peluqueros de oficio. Vivían de la peluquería y del afeite. Afeitaban a los hombres grandes, los afeitaban. Las herrerías artísticas y carpinterías: don Ernesto Rembó, los hermanos Ramos, José Goín, el heredero de todo eso, que trabaja en Banco Nación; los hermanos Milesi, Doricel Paín, que tenía un aserradero y a la vez hacía puertas, ventanas; Balbi hermano, que tenía el aserradero; Ozarán, señor que tenía una carpintería metálica; y Isaac Killer, uno que trabajaba también el hierro. Los zapateros, tipos que arreglaban el zapato, se hacía arreglar todo lo... Era muy común el arreglo de la media suela y taco del zapato. Don Lázaro Calegari, italiano. Naufel Mansur y Joaquincho, padre e hijo, sirio-libaneses. Don Salvador Embeloni, el padre del pibe, todos los Embeloni en Montecasero, uruguayo. Don Claudinor Aire, brasilero. Señor Sanpetri y Nemesio Ramírez. Y había dos, en aquella época los autos en general tenían capota de tela. Tenía capota de tela, todavía no se había hecho el auto totalmente metálico, y había dos señores que se dedicaban exclusivamente a la reparación o construcción nueva de capotas que lógicamente se destruían con el tiempo: don Alfredo Monroy y don Valentín Durán. Con esto le dejo presentado a los oficios que había en esa época. Vivían de su trabajo, pero eran personajes. Mire, tengo anécdotas. Por ejemplo, Amaro Silva y Margarito Silva eran hijos de familias de muy buena posición social. En su momento como se decía, se fundieron los padres, pero Margarito, ir a cortarse el pelo con Margarito Silva era asistir a una clase de filosofía. Él tenía una filosofía de vida. En su pobreza, porque era muy pobre, vivía del corte de pelo, terminó los últimos años, lógicamente casi no veía. Tenía algunas anécdotas muy... Bueno, Amado Escobar, Nicasio Escobar, Caticho, que le decían también de los sobrenombres populares. Eran personas que, le vuelvo a repetir,
Era amable ir a cortarse el pelo y compartir esa media hora, una hora que uno estaba ahí sentado, las charlas entre los viejos y los jóvenes de los acontecimientos del pueblo. Bien, vamos a nuestros personajes, porque nos quedan un montón de personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son aquellos hombres y mujeres que lamentablemente, digamos, la concepción de la vida a ellos le jugó una mala pasada. Tuvieron alguna deficiencia mental, algún problema heredo de una forma o de otra, pero más allá de lo que podamos hablar hoy acá y siempre, no queremos burlarnos de ellos, no queremos tomarlos como bichos raros, queremos realmente, digamos, sentirnos que eran personajes que andaban en la calle y eran queridos por la gente. La gente los distinguía, los apreciaba. El darle una moneda o darle algo a cualquiera de ellos no era una limosna. No era una limosna. Yo creo que era un acto de servicio en homenaje a esos personajes que desgraciadamente esas cosas que tiene la concepción humana, en una de esas te larga con algunos caramelos menos y bueno, el frasco no se rompió y entonces vamos a empezar. Corazón e Indalecio Romero, dos hermanos. Ellos se llamaban, uno Wenceslao Romero y el otro Indalecio Romero. Mamá a Indalecio, no sé por qué, no sé, vio, eran conocidos de familias muy antiguas. Mamá siempre le decía Abelino cuando venía a casa. Hola Abelino, ¿cómo te va? ¿No? Era el trato, y nosotros lo conocíamos como Indalecio. Y tenía una flautita chiquita, así, y él tocaba una música propia para él. Sonaba la flauta una melodía que seguramente él la entendía. Nosotros no, porque sonaba cualquier cosa, pero para él era una gratificación hacer sonar su flauta. Eran dos personajes típicos. Habrán desaparecido, yo calculo, por allá por el año 60. Hay otro problema. Yo nunca pude tener una foto de ellos, no sé por qué. Me animaría a decir que nadie se animaba a sacarle una foto para que no crean que uno se estaba tratando de burlar de ellos. Pero la verdad que hubiera sido, digamos, hoy nos damos cuenta que hubiera sido tan lindo tener la foto de todos ellos y mostrárselos a los jóvenes de hoy, para que vean, por un lado, lo cruel que es el destino de cada uno, porque era una crueldad la vida de ellos, pero por otro lado, el cariño que se sentía la gente por ellos. Eran dos personajes que pertenecían a familias de muy buena posición social y que desgraciadamente circunstancias muy especiales lo llevaron a la miseria. A uno de ellos, a Wenceslao, le decían Corazón Romero. Todos lo conocíamos por Corazón Romero. Y para que se enoje, los chicos le decían Toco Toco. Yo me acuerdo una vez, porque los mellizos eran chiquitos, y Corazón venía a buscar su diaria ahí junto con otros, y ellos, no sé a dónde escucharon o vieron o sintieron que alguien le decía Toco Toco, y le dijeron Toco Toco. Se enfureció en tal forma Corazón que los atropelló, y los mellizos pegaron una disparada hasta el fondo de la casa. También por ahí lo veíamos a Indalecio o Abelino, como le decía mamá, con un caballito. Subía al caballito y se iba a la chacra y pasaba días en el campo. No sé, nunca, no se daba por averiguar qué hacía ni dónde iba. Iba. Y Corazón Romero sí, en varios bailes del 24 de mayo en el Club Progreso, lo veíamos en la ventana del club, paradito, con su sombrero tipo bacán así puesto, ¿vio?
cantaba el himno junto con nosotros. María Yacosa, la Maruca, mendiga de profesión. ¿Qué pasó con la Maruca? Maruca era una muchacha joven muy linda, pelo rojo, colorada, familia muy buena, de muy buena posesión, grandes estancieros. Quedó embarazada de un joven. Los padres se sintieron, en esa época la cosa era brava, se sintieron tan ofendidos que vendieron todo, y se fueron, y la abandonaron. Cuando tuvo su hijo, o tuvo su bebé, el bebé se le murió, y María quedó media trastornada. Era amiga de mamá, y iba y conversaba con mamá. Yo no me acuerdo de qué, yo las veía en la puerta del cine ahí, se ponían a charlar, de tiempos idos seguramente. Ramón Sinceja, otro personaje, Ramón Sinceja. Parece que hubo dos Ramón Sinceja, pero dice que uno había perdido un brazo y una pierna, y la municipalidad le dio un carrito como tipo carretilla con un burrito, uno de esos burritos blancos, lo habilitó para que el pobre pudiera recircular por el pueblo para pedir su moneda. Y el otro Ramón segundo, diría yo, porque fue otro que apareció después, que se establecía en la puerta del Banco Nación, y ahí tenía su colaboración diaria. Decían algunos que este segundo Ramón Sinceja, en alguna oportunidad, no sé de dónde, conseguía un tipo sotana, se ponía la sotana y se iba a la sección rural y decía que era un cura nuevo que recién había venido y jeteaba, pedía, en fin. Y la gente del campo, padre, sí, padre, bueno, también fue famosa en un almacén de esos donde se hacía el copeteo y se jugaba el truco. Resulta ser que jugaba el truco Ramón Sinceja contra otro, mano a mano, ahí por la copa, y parece ser que llegado el momento uno no tenía más plata y tenía un balde de eso de pintura, ¿no? Y entonces le dice, bueno, te apuesto el balde de pintura. Y el otro le dijo, bueno, no sé cuánto. La cuestión que le decía, orejeaba el naipe, y el otro le decía, pintá pinturita, buscando la pinta de la carta. Y Ramón Sinceja le contestaba, vas a pintar si sos brujo, porque el balde estaba vacío, no tenía nada adentro. Bueno, cuentos, ¿vio? Cuentos. Juana Otazo vivía en la obra. ¿Sabes lo que era la obra? La construcción de la escuela 88. Llegó un tiempo que esa escuela fue paralizada ya por el 1915-20 y quedó paralizada hasta el año 38, 39. Entonces se convirtió en un refugio de este tipo de gente. Ahí se reunían muchos mendigos de este tipo, como en caso de esta Juana Otazo, y en los distintos lugares hacían su querencia. Ahí vivían. Esta mujer tenía un problema gravísimo que era leprosa. A medida que le avanzó la enfermedad, cada vez podía moverse menos del lugar que estaba, y los amigos de ella, los compañeros que estaban ahí, de vez en cuando le llevaban algo de comer, hasta que un día avisaron a la municipalidad que la Juana había muerto. Fueron los peones municipales a buscar el cuerpo, y era tal el estado de la enferma, en aquella época, que hicieron un pozo ahí nomás, y ahí nomás la enterraron. O sea, la sepultura está ahí en la escuela 88. La Goya Almirón, Gregoria Almirón. Gregoria Almirón, resulta ser que hubo un problema, no sé, allá por 1920, no sé, no tengo las fechas precisas porque son cuentos, son relatos, nadie puede, salvo aquellos viejos que en alguna oportunidad pueden contar las cosas, que no existen más, que están todos muertos. Bueno, resulta que hubo un problema con los brasileros. No sé qué problema hubo, los brasileros creo que hicieron un asalto en Santo Tomé, entraron, hicieron un desastre, y el pueblo de Caseros salió a la calle. En aquel momento don Pedrilo Carvalho era el cónsul brasilero
y en la puerta de su casa arriba tenía el escudo brasilero. La pueblada esta, de la gente del pueblo, no sé qué cantidad, un montón de gente, salió a la calle a protestar y se fueron a la embajada, al consulado brasileño, a gritarle barbaridades. No hubo quien descolgó el escudo brasilero y lo tiró en el suelo. La Goya Almirón, famosa en su época, más famosa a partir de ahí, ¿qué hizo? Agarró el escudo, lo dio vuelta, lo acomodó bien, se agachó y le orinó adentro, ¿no? Eso fue festejado por toda la gente y de ahí quedó la Goya Almirón muy famosa. Gallo Fino y Justo Milonga. Bueno, Gallo Fino, según el cuento, tenía delicadeza por buscar los mejores gallos para hacerse sus buenos guisos, ¿no? Y era fino, porque buscaba los gallos buenos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Es cierto o no es cierto? No sé. Gallo Fino. Era famoso, porque dice que tenía unos bigotes, yo no lo conocí, tenía unos bigotes así retorcidos, tipo manubrio, le decían en esa época. Y el otro era Justo Milonga. Una señora me pidió que no me olvide de Justo Milonga. Y uno no se puede olvidar de los cuentos. Yo no lo conocía, Justo Milonga. O sea, puede haber existido en mi tiempo, pero tampoco puedo recordar a todos. Si no iban al cine, yo no los conocía. El Pucho Palo, Manuel Quirós, dice que fue soldado en las milicias en alguna oportunidad y pasó después a ser guardia del resguardo aduanero, lo que es prefectura ahora. Él tenía un andar de unos pasitos muy chiquititos, tenía algún proceso físico grave y tenía un palo grande con el que él caminaba. Y dicen que en la punta tenía un clavo, entonces cigarro o pucho que él veía, lo pinchaba y lo guardaba para después en la casa armar sus caranchos. Bueno, jamás te pedía limosna. Pucho Palo no pedía. Pucho Palo se paraba delante tuyo y te miraba. La mirada de Pucho Palo yo no me la puedo olvidar. Era una mirada entre cariñosa y llorosa. Y no había forma de más que meter la mano en el bolsillo y ponerle una moneda. Juan Descalzo, el apellido real de él era Juan Gómez, pero le decían Juan Descalzo porque vivía en Pata. ¿Y qué va a hacer? Trabajó como relojero. Era relojero ambulante, iba en las casas y tenía un reloj, arreglaba. Después dice que trabajó para un tal Sistoliski, que tenía una relojería en Perelló y Alvear. En esa época, fíjese, las monedas eran de 1 y 2 centavos las de cobre, de 5, 10 y 20 níquel. La Lorena Montiel, otra mendiga. La paraguaya, Geraldina Franco era el apellido, era la madre de Pilar. Gauchito, era un peticito vestido como gauchito, ¿no es cierto? Pero muy zafado, ¿no? Mire, era una barbaridad. El que pasaba al lado y las chicas que pasaban al lado le decía barbaridades. La Bartola y su hija Tuminga. La Amancia era la madre de Pilar. La Amancia era la madre de Pilar, la paraguaya era otra. La Amancia era la madre de Pilar. Y la Lorenza, es así, hasta mucho tiempo, en, digamos, 60 y pico, casi 70 le diría, andaba por ahí. No tengo las fechas, realmente no tengo las fechas con que no tengo, no le puedo decir fechas precisas, pero por ahí andaba. Estos eran los personajes que tenía Montecasero. Debe haber muchos más. Había uno en el viejo Cine Ideal que era el portero del gallinero, el que recibía la entrada en el gallinero. Y era famoso, pareciera ser, según cuentos también, que él, por ejemplo, la entrada valía 10 centavos, él por 5 centavos te hacía entrar. ¿Y cómo le pusieron los nombres? Los muchachos del gallinero, porque era saque su coima. Le decían a él, saque su coima,
Papá, mamá, todos se enteraron de que le decían saque su coima y por qué. El otro, en la esquina Colón y Córdoba, en la esquina de hoy día, frente a lo de Centurión, donde está ahora la panadería esa nueva, ahí había un almacén, no era almacén, era un bar. Pero en aquellas épocas solía haber bares que tenían solamente, por decirlo así, 5, 6 o 7 clientes de los cuales este bar vivía. Como era tan pobre, digamos así, no pagaba impuestos. Entonces las puertas de ese bar estaban semiabiertas. Nunca estaban cerradas del todo, pero nunca estaban abiertas. Nosotros en el barrio empezamos a conocerlo al bar, y tenía un grupo, entre ellos ferroviarios jubilados, algunos, otros no, otros changarines, que iban todas las tardes a tomar su copa. Entraban, silencio absoluto ahí adentro, nunca se oyó un problema, nunca hubo nada. Venía un olor de adentro, un olor agrio, fuerte, no mal olor en el sentido del olor de cloaca, así, no, mal olor agrio, como no sé, agrio. Usted en la nariz sentía olor agrio. Bueno, a partir de la tardecita empezaba a entrar el sol, al ratito empezaban a salir los parroquianos de ese bar, todos hombres grandes, y le pusieron en el barrio el nombre el Club de los Planeadores, porque todos salían planeando de ahí adentro, ¿vio? El que salía planeando. Y le llamábamos nosotros en el barrio el Club de los Planeadores. En la otra esquina, donde hoy vive la familia Carlino, enfrente a Carviar, había otro bodegón ahí, otro de ese copeteo, pero tenía un billar, jugaban al billar. No me va a creer usted que también ahí era otro club de planeadores, pero con otras virtudes, digámoslo así. Bien, volviendo al tema principal de la charla de hoy, quería terminar este proceso de los personajes, quería terminar los personajes, porque era lo que venía prometiendo hace tiempo, y bueno, ya está, ya terminé. Pero le voy a contar ahora lo que conseguí. Mire, ahí están las firmas auténticas, tal cual. ¿Sabe qué es esto? ¿Se acuerda que yo le conté de don Juan Balbi, que fue al Seibo? ¿Se acuerda? Bueno, Juan Francisco Solari vendría a ser nieto de don Juan Balbi. Me dijo que él tenía el inventario del negocio que tenía don Juan Balbi el 24 de noviembre de 1892 en el Seibo. Mire, por eso le digo, ¿vio? Hablando de estos temas, uno empieza a aparecer. Mire, bueno, después le voy a pedir al operador que le saque la caligrafía que tenía, lo que era hacer un balance, un inventario de un negocio. No era el negocio allá en el Seibo. Bueno, mire, empezamos por ver que vendían, por supuesto, tela, brin, camisa, zaraza, una tela, un tipo de tela, lienzo Corona, lienzo Mendoza, bramante, el más fino, bramante 2 estrellas, sacos de brin de Angola, pantalones de lienzo azul, blusas, bombachas de brin, camisas Rigodín, no sé qué es Rigodín, debe de haber sido una marca, camisetas listadas, chalecos, casimir, vendían tela de casimir, chiripá, vendían chiripá, sí señor, sacos brin plomo, no sé qué sería, pañuelos de algodón, cintas, pañuelos, madejas de seda negra,
medias de las que usted quiera y elija, puntilla, broches, botones, hebillas, peines, agujas de crochet, botones para camisa, alfileres, dos corbatas. El stock, dos corbatas. Nadie usaba corbata. Fajas de lana, faja para la cintura, camiseta de frisa, toallas, calzoncillos, sí, gorras vascas, ¿ah? Fajas bandera, no sé qué son, fajas bandera, no sé qué es, camisetas de punto, 3 pares de zapatos. O sea, o tenés el calce de los 3 pares o andás sin zapatos. Botines de cobra, no sé qué sea, o botines de cabra puede ser. Calzoncillos largos de lienzo, 17. Se usaba mucho, ¿vio? Sacos de casimir, pañuelos de seda, chambergos, ¿sí? Chambergos, sombreros, el oriental y sombreros el guapo, las marcas, ¿vio? Cuerdas para guitarra, cualquier cantidad, 7 docenas de cuerdas para guitarra. Eran muy guitarreros los muchachos en esa época. Espejitos, sí, 9 espejitos vendían. Espejitos para mirarse seguramente la trompa. Ah, no faltaba agua florida, el perfume de la época, agua florida. Tabaqueras, también. Papel para fumar, el papelillo que le decían. Balas, cajas de balas, 40 cajas de balas, a veces no dice de qué calibre, nada. Fulminantes, pólvora, mecha, abanicos, un abanico. Pero estaba el abanico, si usted quería, había uno. Alpargatas de todo tipo, 3 docenas de alpargatas del país, dice. Alpargatas con puntera, bordeadas o bordadas puede ser. Suecos, un par de suecos. Jaboncitos, 34 jaboncitos de olor. Bueno, anzuelo, 1000 anzuelos tenía para vender. 1000 anzuelos, ¿vio? Pitos de madera, también, bueno, salían usados en esa época. Tarros de conservas varias, 12 tarros, no se usaba mucho conserva, ¿vio? 13 latas de dulce en almíbar, de durazno en almíbar, 13, ¿vio? Había ya en esa época latas de sardinas, sí, cualquier cantidad, ¿vio? Pellón, no sé qué era el pellón, no tengo idea. 2 libras de pólvora, fíjese, en esa época no se hablaba en kilos todavía acá, se hablaba en libras, 2 libras de pólvora, 1 docena de puñales, marcas Trompo, ¿vio? 60 cartuchos de distintas calibres para escopeta, piola para pescar, cualquier cantidad, jarros de lona, jarros de loza. No es fácil leer todo esto, pero bueno. Escupideras, sí, había 5 escupideras. Lata de dulce de membrillo, también había, ¿vio? Un par de zapatos, 3 pesos el par de zapatos, 3 pesos. 40 pares de rapadura. La rapadura se vendía de a 2. 40
pares de rapadura, 70 kilos de farina, arroz, también ya había en esa época, harina, harina, saqué la galleta porque tiene 40 kilos de galletas, se ve que le llevaban la galleta del pueblo, seguramente la española le mandaba la galleta, fíjense usted, 40 kilos de galleta, 0,04 centavos el kilo. ¿Recuerda que yo le decía 5 centavos el kilo la otra vez en 1936? 0,04 centavos el kilo. Grasa de caracú, grasa de, no sé, hierba, bitter, caña Botafogo, esa debe ser una caña brasilera hasta la maceta, ¿no? Vinos Moscato, Oporto, Jerez, Ginebra, Fernet Branca, ya existía el Fernet Branca, coñac, querosén, cerveza del país. La cerveza del país no dice la medida, pero valía 50 centavos la cerveza, ¿no? El maíz, 1000 kilos de maíz tenía depositado ahí, valía 0,06 centavos el kilo. ¿Qué le parece? Harina, 31 kilos de harina, 0,04 centavos el kilo. 0,04. Salchichón, dice que en esa época todo eso se fabricaba acá en la zona, valía 1,60 al kilo. El jabón 0,03 centavos, no sé, porque dice 140 barras de jabón. Yo me acuerdo, el jabón venían unas barras largas así, y normalmente se pedían pedazos de jabón. Fideo, 57 kilos de fideos varios, dice, a 0,30 centavos el kilo. Queso, 11 kilos de queso a 0,60 centavos el kilo. Una carrada de leña, no tengo idea de la cantidad que podía ser, pero valía 7 pesos, una carrada de leña. Un colchón con almohada, 25 pesos. Caro, ¿no? Para esa época. El catre valía 4 pesos, un catre. Un carro con la montura, o sea, todos los elementos para cargar, para atalajar el caballo, valía 170 pesos. Claro, no había auto en esa época, el carro era la solución. 2 caballos, 42 pesos, o sea, 21 pesos cada caballo. Una montura completa, 30 pesos. Una carretilla de mano, 5 pesos. ¿Se acuerdan que yo le conté que los ingleses al peón, a mi abuelo, le daban una carretilla, un pico y una pala y se la vendían, se la cobraban en cuota, y si la perdía o cosas no podía entrar a trabajar? Bueno, acá, una carretilla, 5 pesos. ¿Vio? Una guitarra, 2 pesos. Una nomás había ahí, no había... Había muchas cuerdas seguramente, pero pocas guitarras, ¿vio? Bueno, mire, después está acá, dice, cuenta corrientes deudores, o sea, el fiado que ellos tenían. Nada más que algunos que yo miré, dice, Mr. Inglés, le debía 5 pesos con 80. No tiene nombre, dice Mr. Inglés. Seguramente ellos sabían quién era, ¿no? El otro, el comisario Toledo, 26 pesos debía, ¿no? Normalmente, seguramente eso iba a cuenta de, bueno. Domingo Largueri tenía cuenta ahí. Los Largueri ya eso, la época de José Marcenaro, Paulete, una familia vieja de Montecasero, también tenía cuenta ahí. Acá otro, Patrón dice, debe 3,85. ¿Quién era Patrón? No sé. Y María Eugenia debe 9 pesos. Tampoco no sé quién es María Eugenia. Pero le cuento tal cual lo que hay acá del balance no, el inventario del almacén. Yo le voy a pedir a mi amigo que le muestre a usted las firmas. ¿Se ven ahí bien?
las firmas de esa época y la letra de esa época, y estoy seguro que estos hombres no tenían más de cuarto grado. ¿Está? Bueno, gracias a Juan Francisco Solari, nieto de este señor Juan Bautista Balbi, el negocio inventariado el 24 de noviembre de 1892. Estimados amigos, estamos llegando a fin de año. Para mí ha sido un año hermoso. He podido compartir, he compartido con mucha gente en la calle. Me han llamado, vuelvo a repetir, de Capiobí. Sé que algunos en Buenos Aires me han dicho que ven el programa. Yo les agradezco mucho. He tratado de colaborar, como lo he hecho, he tratado de hacerlo siempre. He tratado de colaborar con mi pueblo viejo. Voy a tener otro bisnieto. José Luis es el papá, se llama igual que yo, ya va a ser el cuarto, quinto José Luis en la familia, si sale varón, digo yo. Estoy muy feliz de tener toda mi familia acá, todos mis hijos, parte de mis nietos, algunos todavía están estudiando. Espero que algún día regresen y sigan viviendo siempre en Montecaseros. Esa sería mi mejor alegría. De todas maneras, le vuelvo a repetir, vamos a ir dejando, me queda otro miércoles más, en el cual les voy a contar algo que he tratado de buscar en todos los lugares que pude a través de internet, y no he encontrado en ningún lugar que nadie, de manera no profesional, sino exclusivamente familiar, o como podemos llamarlo, no profesional, se ha hecho una zarzuela completa. La zarzuela completa se hizo con mi hermana Chingolo en Las Leandras. Yo le voy a traer fotos, porque es algo que debemos destacar. Creo que nadie se dio cuenta en su momento de el impacto, ¿cómo le puedo decir?, emocional que tuvo para los viejos españoles en Montecaseros, pero demostró la capacidad que puede tener la parte artística en Montecaseros, sin rebusque, sin nada raro, lo normal. Fue un éxito. Lo exhibimos 3 noches corridas acá en el Cine Ideal, una noche en Bella Unión y una noche en Cruzucuatiá. Fue un acto de capacidad intelectual y realmente más tiempo pasa y más me emociona que se hayan hecho las 2 zarzuelas que se hicieron. Yo voy a traer las fotos de Las Leandras que tengo. Yo participé en las 2. Y le vuelvo a repetir, aficionados que hayan hecho obras así completas, en toda la Argentina yo no encontré nunca. Y fue muy bien realizada. Después le voy a dar un panorama final de mi paso por la política. Durante 30 años hice política en Montecaseros. Y quiero que usted sepa, porque hay muchos que todavía hoy, cuando les cuento que hice el pavimento de Montecaseros, el primer pavimento, me dicen, no sabíamos. Bueno, yo le voy a contar un poco. Y después nos vamos a despedir hasta el año que viene. Y si Dios quise, como dijo un amigo, nos veremos de nuevo. Nos vemos el miércoles que viene con Las Leandras y mi paso por la política. Un gusto.